hubiera vuelto a la normalidad Jujuy. Las mismas irregularidades que se instalaron en su momento con represión de por medio siguen vigentes. Una comitiva del Grupo Ciencia y Técnica con los riocuartenses mencionados estuvo en la provincia de Jujuy alertando sobre esta situación. Entre ellas estuvo la doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la investigadora Dora Barrancos, a quien saludamos desde el programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. Buen día, Dora, ¿cómo le va? Buen día a ustedes. Un gusto, Guillermo Muchas Jeremías. Gracias por este contacto. Muchas gracias. La salud, gracias a usted. Bueno, y también porque se pone visibilización en una situación que no ha cesado en la provincia de Jujuy. A veces los avatares de la política hacen que algunas cuestiones se visibilicen más y se invisibilicen de acuerdo con las circunstancias. El problema sigue subsistiendo, Dora. Así es. Tú estabas diciendo que las cosas volvieron a la normalidad. Sí, volvieron a la anormalidad. Así es, así es. El hecho es que hay poco estruendo porque desde luego la situación más crítica, la represión más temeraria y espantosa que hubo ha cesado, pero no han cesado ciertas prácticas completamente antidemocráticas que siguen practicando el gobierno del Morales. Hemos encontrado a una comunidad de colegas de varias ciencias con enormes dificultades para el trabajo de campo. Cualquiera sea su especialidad, ir a campo significa correr riesgos. Sospecha de estar colaborando con comunidades originarias, instándolas, quién sabe. Hay algunas personas de la membresía Ciencia y Técnica que reciben acechanzas, que reciben directa o indirectamente amenazas, rondas de autos en torno de sus casas, en fin, lo que hemos dicho es lo que acá hay un desacuerdo fundamental con el Estado de Derecho y, en fin, necesitamos que haya, no se apague la memoria respecto de la abdicación republicana y del Estado de Derecho por parte del gobernador Morales. Y además, Dora, se ha dicho, y eso no se desmintió, ni tampoco se ha despejado el fantasma de que ocurra, que Jujuy era un laboratorio de lo que podía ocurrir a nivel nacional. Si bien la fórmula de Larreta Morales perdió, pero lo que promete tanto Bullrich como Milei es más fondo, incluso uno. Sí, hay, yo diría, una emulación todavía más agudizada, ni hablar de algún esperpento que por ahí se manifiesta respecto de lo que va a ser invivible. Esto es lo que quiero decir, va a ser invivible nuestra vida, invivible nuestra vida es un poco cacofónico, pero lo que quiero decir es que va a haber una situación de enorme quebranto y ya está, como tú dices, está completamente prefigurada en la situación Laboratorio Jujuy, ¿no? Entonces, también quiero decir que fue muy importante porque el viaje tenía varios cometidos, la ciencia debía estar, es su obligación, estar frente a estos quiebres, estas dolorosas circunstancias que atraviesan nuestra democracia, y también es una obligación moral, era para quienes fuimos en nombre de todo el grupo CITA, a visitar a Milagro Sala en una prisión que es absolutamente, no solamente tiene todos los vicios de la ilegalidad, de la respuesta exageradísima, exacerbada, y que se desapega del derecho también con relación a Milagro, sino la certeza de que mientras esté el gobierno Morales
Milagro no va a ver revisadas sus causas y cosas, en fin, quiero marcar, cosas tremendas que ocurrieron aún durante el periodo represivo, posrepresivo, en el que se le allanó la casa a una persona que está en prisión, allanamiento de su casa. Es lo que podríamos llamar un severísimo trastorno de la democracia, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas efectivamente está prefigurando lo que puede ocurrir en la Argentina. Tienes toda la razón. ¿Hay una legitimación de la conducta de Morales en la provincia de Jujuy? Porque a eso se aferra el propio Morales y quienes lo justifican. No, yo creo que la situación de la sociedad jujeña está como muy quebrantada, porque hay mucha gente que evidentemente votó en su momento a Morales, luego se ha rasgado las venas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que hay una parte de la población que seguramente todavía tiene mucha adhesión, pero creo que la novedad consiste en un quebranto enorme de esa antigua adhesión. No olvidarse cómo se ganaron las elecciones ahí, pero bueno, es evidente que las circunstancias de hoy son muy, muy, muy diferentes. Yo diría que el cuadro social está muy quebrantado y ahí otro indicador, ¿no? La persecución que están sufriendo diversas comunidades de nuestras naciones originarias. Sí, de manera a cielo abierto, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Es una persecución, un hostigamiento, desde luego, desde ya con las movilizaciones habidas y con la enorme capacidad de transmitir mensajes que tiene el llamado Malón de la Paz, que está instalado, como ustedes saben, ahora en Buenos Aires, ¿no? Sí, que además fue protagonista, algunos de sus integrantes, de un hecho aberrante en términos televisivos, de una burla de un grupo de pseudo periodistas que se mofaron de su condición, ¿no? Es una cosa que da cuenta de cómo el país no entiende al país, ¿no? No, eso es otra gravedad, así yo diría descomunal en términos de lo que es la comunicación pública, ¿no? Es un estímulo feroz a la intolerancia, al racialismo, a las peores lacras que puede tener una sociedad. Entonces, en fin, yo creo que va a haber alguna acción en relación a este individuo que de manera tan, yo no podría decir descarada, tan exuberantemente abierta al pensamiento que en el fondo se tiene, ¿no? Esta conducta tiene que representar lo que se piensa, lo que esos individuos comunicadores piensan de verdad, ¿no? No es un desliz, ¿no? Entonces, esto es muy grave y es una afrenta. Cada vez que se afrenta a alguien, a una comunidad, a un grupo determinado, no hay que dejar de pensar que la afrenta es a la condición humana, ¿no? Entonces, yo creo que algo va a ocurrir, alguna sanción le vendrá, ¿no? Porque yo pude ver rápidamente el video, y sinceramente era como una evocación dolorosa de algún pasado pre-derechos humanos, ¿no? Sí, tal cual. Estamos hablando con Dora Barrancos, la investigadora, integrante del Grupo de Ciencia y Técnica Argentina. Finalmente, hay en torno a este momento crucial que vive la Argentina, acechanza respecto de políticas básicas con las que usted ha estado comprometida, con la ciencia, con la política de los derechos humanos y con la defensa de la igualdad de género. ¿Qué temores le genera esta situación, Dora? La situación general de acechanza, de empinamiento de las ultraderechas, y bueno, quiero decir que me inquieta vértebra a vértebra, ¿no?
pero lo que también tengo que decir es que no podemos amilanarnos, no podemos resignar la idea que ya estos esperpentos ganaron, que están dispuestos a hacer lo que dicen. A mí lo único que a veces me da mucha fatiga moral es escuchar a alguna gente que da por descontado que bueno, que se ganó, que bueno, que las grandes posiciones que tienen que ver con los derechos humanos, las grandes posiciones en torno de valores nacionales, populares de las mayorías, la justicia social, ¿no? ¿Cómo puede admitirse que una candidatura diga de manera tan paranormal que hay que destruir la justicia social? En fin, ahora, lo que debemos saber es que eso que se dice se puede hacer, porque siempre evoco la situación en relación a Bolsonaro en Brasil, que había gente como por decirlo así, gente como toda la normalidad, que lo escuchaba a este Frankenstein, que decía las cosas que decía, pero como no se podía convencer, dada su voluntad de votar contra Lula, entonces mejor no entender que esto podía ocurrir. Y recuerdo que alguien, y mucha gente me decía, no, pero él no va a hacer eso que dice, ¿no? Era el consuelo anticipado que le venía del error que iba a cometer no votando a la candidatura que había propuesto Lula. Esa es la verdad. Bueno, se paga carísimo. Así que hay que saber que estas voces están dispuestas a hacer lo que dicen. ¿Usted ve que la sociedad en su conjunto, los directos afectados y los indirectos perjudicados, están reaccionando a la altura de la gravedad de lo que puede suceder? Bueno, yo hago una apuesta, Guillermo, la apuesta es a la sensatez, a la posibilidad de razonar acerca del daño que cada quien va a tener, el daño que va a ser infligido socialmente a algunos sujetos que evidentemente todavía no están al tanto, no creen demasiado o no han escuchado la letra. A mí me gusta decir que sobre todo algunos grupos juveniles han escuchado la música, pero no la letra, Entonces yo invito a que se lo escuche desde ya y desde el fondo de mi alma una apuesta a que no perdamos la vida democrática. Dora, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar sobre este momento. A ustedes, muchas gracias. La investigadora, integrante del contingente de Ciencia y Técnica Argentina, el grupo que integran los riocuartenses Nicolás Malinowski y el ex rector Marcelo Ruiz, estuvo este grupo en la provincia de Jujuy y advirtieron sobre la falta de Estado de Derecho que hay en dicha provincia del norte argentino. Así son las cosas, conciencia y verdad.